Muy buenas noches para todos, deseando que se encuentren muy bien eh, en sus casas, pidiéndole al Señor que los bendiga, pidiéndole al Señor que eh, continúe acompañándonos en estos momentos que vivimos como humanidad entera, a la luz de esta Pascua que el Señor nos regala, una Pascua de manera muy especial en la cual, al igual que los libros de los Hechos de los Apóstoles, creo que el Señor nos está pidiendo de que podamos descubrir al Señor en la cotidianidad de nuestra vida. Creo que todos aquellos textos que hemos visto en donde los apóstoles se han encontrado con el resucitado nos invitan a cada uno de nosotros a que encontremos a Dios también ahí, quizá distantes de los sacramentos, quizá distantes de la vida como tal comunitaria de la iglesia, pero es saber de que Dios también se manifiesta en eso. Y pues ofrecer y estos momentos de meditación de la palabra de Dios, pedirle al Señor que nos siga ayudando, nos siga iluminando, que sea el Señor a través de su Santo Espíritu guiándonos en ya finalizando la meditación de los profetas menores, que sea el Señor llenándonos de su presencia, que sea el Señor hablándonos realmente al corazón, para que podamos hacer lo que realmente a Él le agrada. Pidámosle al Señor que no nos deje desfallecer en la fe. Pidámosle al Señor que a través de su palabra nosotros seamos conscientes de que hemos sido llamados por Él a anunciar su reino, a anunciar su palabra y a decirle a todo el mundo que Él vive, que Él está en medio de nosotros. Te pedimos, Señor, de que tu compañía, Señor, por siempre nos llene de mucha paz ante todo y nos haga, Señor, renacer siempre. Nos ayude, Señor, a vivir estos momentos. Bendice, Señor, todo lo que vayamos a hacer, todo lo que vayamos a decir, todo lo que vayamos a realizar. Bendice, Señor, esta meditación de tu palabra, para que todo lo que hagamos sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces he querido ya cerrar con esta clase toda la meditación de los profetas menores. Creo que ya nos hemos hecho, queridos amigos, una idea muy general de lo que son los profetas menores, ¿no? De sus textos, cómo estos textos pues están de una u otra manera como relacionados, como que siguen una misma línea. La recriminación pues del pueblo, pero también el Señor que invita a la conversión, el Señor que promete una época de restauración y que como yo les decía, que podemos de una u otra manera sintonizarlo con lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, de eso vamos a seguir meditando en esta clase. Ya los profetas que vamos a ver hoy, pues algunos están relacionados, otros no. En primer lugar, me quisiera iniciar con los escritos proféticos del posexilio. Porque así como hubo profetas antes del exilio, también después del exilio van a salir unos escritos. Y pues digamos que su fecha y su datación de cuándo se escribieron pues están relacionados porque ya digamos en esos textos se nos habla de la destrucción de Jerusalén, de qué fue lo que pasó con mucho detalle. Entonces se dice, no, mínimo este texto se escribió después de allá. Entonces eso por ese lado. Y por el lado del mensaje religioso vamos a ver que pues, van a haber unos cambios, pero sigue siendo como la misma estructura, ¿no? En primer lugar decir esto, y yo pienso que el Señor es muy providencial en todo esto, queridos amigos, como que lo que nos toca como meditar, de una u otra manera tenemos como que vivirlo, ¿no? Vienen los promotores de la reconstrucción del templo, ¿sí? Entonces acuérdense que con el exilio Jerusalén pues fue destruida y el templo fue destruido, ¿sí? El templo fue destruido.
por los babilonios. ¿Sí? Entonces el templo fue destruido y después, como lo vimos con Nehemías y como lo vimos en Esdras, entonces se empezó a reconstruir ese templo. Bueno, van a haber dos profetas que particularmente van a promover que se construya ese templo. Uno de ellos el profeta Ageo y el otro el profeta Zacarías. ¿Sí? Ellos van a hablar en función de que se tiene que reconstruir el templo antes que nada, antes de que las casas, antes de que levantar las murallas, y los textos van a hablar un poco de eso. Y con base a eso hagamos una meditación de eso. Entonces, miremos qué nos dice Ageo en el capítulo 1, versículos 2 al 11. Así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo. Y el Señor dirigió la palabra por medio del profeta Ageo. De modo que es tiempo de vivir en casas lujosas mientras el templo está en ruinas. Pues ahora dice el Señor Todopoderoso, fíjense en su situación. Siembran mucho pero cosechan poco. Comen pero se quedan con hambre. Beben pero siguen sedientos. Se abrigan pero tienen frío y el asalariado guarda su paga en saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Fíjense en la situación. Suban al monte, traigan maderos, construyan el templo y yo lo aceptaré y mostraré en él mi gloria, dice el Señor. Esperaban abundancia y resultó escasez. Lo que guardan en su casa yo lo disperso de un soplo. ¿Por qué? Oráculo del Señor Todopoderoso, porque mi casa está en ruinas mientras ustedes disfrutan cada uno de su casa. Por eso el cielo ha retenido el rocío y la tierra ha retenido la cosecha. Porque he llamado una sequía sobre la tierra y los montes, sobre el trigo, el vino, el aceite, sobre los productos del campo, sobre hombres y ganados, sobre todos sus trabajos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vemos, queridos hermanos, cómo el Señor a través del profeta Ageo en ese momento pues pide la construcción del templo, ¿no? El templo que, como les dije, como hemos meditado en estas clases, es muy importante para el judío, es muy supremamente importante. Y en estos momentos también es importante para nosotros, es decir, vamos a cumplir 2 meses donde los templos en las diferentes diócesis y en todos los países están cerrados, ¿sí? Algunos de ellos ya empiezan a ver como la situación económica muy difícil, ¿sí? Muy difícil. Muchos sacerdotes pues han dado a la tarea de llevar las Eucaristías, de llevar las diferentes celebraciones litúrgicas al ámbito virtual, al ámbito del Internet, pero no es lo mismo, queridos hermanos. O sea, en estos momentos hay una profunda necesidad de poder de una u otra manera colaborar con nuestro esfuerzo, los que de una u otra manera podamos, para seguir sustentando esta obra, esta labor evangelizadora, para seguir sustentando nuestros templos. Pienso que esa debería de ser la forma como nosotros podamos colaborar desde nuestra necesidad, sí, que la tenemos, que la tenemos todos, pero también pensar en que la liturgia pues es importante en ese sentido, ¿sí? En otro sentido, pues hay otras personas que, eh, y es entendible, ¿no? El sacramento como que nos llama, entonces empiezan a afirmar, pero es que necesitamos de que ya abran los templos, necesitamos celebrar la Eucaristía, necesitamos estar allí, pero creo que a veces no dimensionan el problema tan grande que es que nos reunamos nuevamente, ¿sí? Nos reunamos nuevamente, entonces pienso que es muy complicado, pienso que la situación es muy complicada y sí, necesitamos de los sacramentos, pero queridos hermanos, es también hacer la reflexión de que podemos encontrar al Señor por fuera de los sacramentos, ¿sí? Y si el Señor si el mundo hoy nos invita a vivir un poco distantes de los sacramentos, es para que cuando volvamos, sin importar el tiempo que pase, pues podamos valorarlos más, podamos participar más activamente, más fervientemente de la Eucaristía.
Pero en estos momentos es también entender que no podemos, no es por capricho de los gobernantes, no es por capricho de una gente que diga no se pueden reunir muchas personas en un solo lugar. Y sabemos lo que implica la Eucaristía en nuestros templos. O sea, hay que buscar la forma de controlarlo, pero mientras no se logre controlar el número de gente, no se va a poder. O sea, no vamos a poder volver a nuestras labores y servicios litúrgicos diarios, ¿sí? Y yo sé que eso cuesta, yo sé que eso duele, yo sé que participar de los sacramentos, o sea, lo digo porque lo vivo yo también en carne propia, se hace una necesidad. Pero miren que el Señor nos regala el libro de los Hechos de los Apóstoles para darnos cuenta de que así empezó la iglesia, se reunían en sus casas. ¿En donde repartían o partían la fracción del pan? En los mismos hogares, allí se reunían. Entonces pedirle al Señor de poder encontrar su presencia viva, su presencia real, también en estos momentos. Que podamos encontrarlo en el hogar, en la oración, en la meditación de la palabra de Dios, en lo que podamos recibir de todos estos medios de comunicación, allí vivirlo e interiorizar. ¿Sí? Es que me ven a mí las palabras del Señor, lo vimos en Semana Santa. Destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y nos aclara el evangelista, y con esto no hablaba de un templo físico, sino que hablaba de su propio cuerpo. Es allí donde brindamos adoración y gloria, en la persona de Cristo. ¿Sí? Y después el diálogo de la samaritana, créeme mujer, que llegará el momento en donde ni en este templo ni en este monte se brindará la adoración al Señor, ¿sí? No, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces mira que el Señor nos llama a eso, que nuestro espíritu refleje que somos personas que hemos participado de los sacramentos y que anhelamos recibirlo. Preparémonos para eso. Hay muchas comunidades alrededor del mundo que se tienen que privar de los sacramentos y de la Eucaristía. Pensemos en pueblos en el África, pensemos en la Amazonía, donde pasan meses e inclusive años para celebrar una Eucaristía. Entonces, qué bueno, queridos hermanos, de que aprendamos a valorar lo que en estos momentos no tenemos y cuando volvamos, entonces seamos muy fervientes de participar de los sacramentos. Porque si hay algo que decir del general, de nosotros como creyentes, como cristianos católicos, es que le estábamos dando un valor muy por debajo a los sacramentos. Entonces que el Señor nos permita a través de esta experiencia vivirlo. Y mira que Ageo entonces nos dice eso, ¿sí? El profeta Zacarías, pues es un libro dividido en 2 partes. Los capítulos 1 al 6 nos hablan de unas visiones, todo relacionado con lo que está viviendo Israel. Y el capítulo 7 al 14 nos habla de promesas. Pero también en el capítulo 7, Zacarías 7, versículos 4 al 14, encontramos nosotros una recriminación. Y recriminación porque miremos qué es lo que pasa aquí. El Señor Todopoderoso me dirigió la palabra. Di a la gente del campo y a los sacerdotes: cuando estos 70 años ayunaban y hacían duelo los meses quinto y séptimo, ¿lo hacían en mi honor? Cuando comen y beben, ¿no lo hacen en provecho propio? Recuerden las palabras que proclamaba el Señor por medio de los antiguos profetas, cuando Jerusalén y los pueblos de su alrededor, el Negev y Cefelat, todavía estaban habitados. El Señor dirigió la palabra al profeta Zacarías. Así dice el Señor Todopoderoso: hagan justicia de verdad y que cada uno trate a su hermano con amor y misericordia. No opriman a viudas, huérfanos, emigrantes y necesitados. Que nadie piense en hacer maldades contra su prójimo. Pero no hicieron caso. Me dieron la espalda rebelándose y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como el diamante y no escucharon la ley ni las palabras que el Señor Todopoderoso inspiraba a los antiguos profetas. Entonces el Señor Todopoderoso se indignó profundamente y dijo: como no escucharon cuando yo los llamaba, no los escucharé cuando me llamen. Y los dispersaré por naciones extranjeras,
A su espalda quedó la tierra devastada, sin vecinos ni caminantes. Así convirtieron una tierra envidiable en una desolación. Miren qué, digamos, actual es este texto bíblico para nosotros, ¿sí? Entonces, nuevamente el Señor pidiendo, hombre, practiquen la justicia, no le hagan el mal a los demás. Miren con misericordia a los que más sufren. Por su culpa, una tierra envidiable ahora quedó desolada. ¿Sí? No era algo que nosotros tal vez estábamos haciendo al mundo. Es decir, cuando vemos las exploraciones espaciales, vemos de que nuestra Tierra es un planeta envidiable, no solamente aquí en el sistema solar, sino en el universo. ¿Sí? Y pues la estamos destruyendo con toda la contaminación, con ese no darnos cuenta de que debemos retribuirle al medio ambiente aquello que Él mismo nos ha brindado. Y mira, el profeta Zacarías hoy nos va a exhortar con eso, ¿sí? Convirtieron una tierra envidiable en algo desolado, en algo desolado. ¿Fue porque el Señor mandó una plaga o fue porque el Señor? No, no es por eso, es porque nosotros mismos nos encargamos de forjar nuestro propio destino. Ahora, pienso yo que en medio de esta pandemia, Dios nos da una oportunidad para enmendar el camino que llevamos porque no lo estábamos haciendo bien. Lo dicen las personas que en estos momentos están padeciendo hambre en todo el mundo, porque no es solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Un sistema económico que devoraba a las personas, ¿sí? Un capitalismo salvaje en donde la plata es lo único que importa, pero la vida de las personas no. Y lo vemos en las decisiones de algunos gobernantes en ciertos países. Entonces no estábamos caminando bien, queridos hermanos. Entonces el Señor nos permite esto, hacer una profunda reflexión en nuestra vida, para que hagamos de esta tierra un lugar mejor. ¿Sí? Podemos hacerlo, podemos construir un desarrollo sostenible. Ahora, mientras podamos compartir lo que tenemos, pero mientras unos sigan atesorando poder y atesorando dinero y dejando a otros más pobres, difícilmente vamos a encontrar un equilibrio, una justicia social, vamos a encontrar paz en la tierra. Y yo pienso que eso es lo que el Señor ha venido a traernos, de lo cual nos ha hablado, pero que nosotros, como dice el mismo texto de Zacarías, endurecieron su corazón como el diamante y no escucharon la ley ni las palabras. ¿Sí? Entonces hoy el Señor nos invita a escucharlo. Allí está, allí está. Después Zacarías nos habla, capítulo 9:9, de lo que son los tiempos mesiánicos. Y esto lo relacionamos un poco con lo que fue el trido y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelistas van a citar estos textos bíblicos relacionados a la vida de nuestro Señor. Entonces, por ejemplo, Zacarías 9:9 dice, alégrate ciudad de Sión, grita de júbilo Jerusalén, y mira a tu rey que está llegando justo, victorioso, humilde, cabalgando en un burro o una cría de burro. ¿Sí? Entonces, esto hace referencia a la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, ¿sí? O sea, la fiesta que conmemoramos nosotros el Domingo de Ramos, en la Semana Santa que pasó. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no es un rey que como en la época tenían que venir montados en unos caballos pues todos hermosos, todos bonitos, sino que entra humildemente en un burrito, ¿sí? Dándonos a conocer cuál es la autoridad del Señor, ¿sí? O sea, él a través de la espada no va a implantar nada, no va a hacer una guerra, no va a librar pues del poder de los romanos, ¿sí? Sino que como se lo explicaba Pilato, mi reino no es de aquí, ¿sí? He venido para dar testimonio de la verdad. ¿Y quién es la verdad misma? Él mismo, Dios, ¿sí? Él vino a acercarnos a Dios, vino en nuestro Señor Jesucristo para mostrarnos el verdadero rostro de Dios, ¿sí? Un Dios, queridos hermanos, y lo presentan los evangelios, un Dios que lejos de exigir de nosotros como unos esclavos que por favor no, un Dios que se pone al servicio de la humanidad
y subió a lo alto de la cruz para perdonar. Imagínate el Dios que tenemos, ¿sí? Un Dios que en la última cena se abajó a lavarle los pies a sus discípulos, ¿sí? Dándonos a entender con eso lo que también los otros evangelios dicen: no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Por eso es que los evangelistas entienden en la vida de Jesús el cumplimiento de las promesas proféticas. Después viene el capítulo 12, versículo 10. Sobre la dinastía davídica y los vecinos de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica. Al mirarme traspasado por ellos mismos, harán duelo como por un hijo único, llorarán como se llora a un primogénito. ¿Sí? Entonces esto hace referencia a la forma como murió nuestro Señor, ¿sí? Y diferente a los otros ladrones que murieron, pues a los ladrones que murieron con él, que con un palo les quebraban las rodillas. A nuestro Señor Jesucristo no se los quebraron. ¿Qué fue lo que pasó? Un soldado le atravesó el costado con la lanza y de allí brotó sangre y agua. Que nuestros primeros, los padres de la iglesia, han visto allí el nacimiento de la iglesia, ¿sí? Si del costado de Adán brotó Eva, del costado de Cristo crucificado brota la iglesia. La sangre y el agua, signos del bautismo y de la Eucaristía, ¿sí? Entonces mirarán al que traspasaron y harán duelo, ¿sí? Harán duelo. O sea, es el llamado al arrepentimiento, llamado al arrepentimiento y a la conversión, ¿sí? Lo decía el Señor en los diálogos con Nicodemo que escuchamos estos días. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado como levantó Moisés la serpiente en el desierto, atraeré a todos hacia mí. Y eso no fue lo que pasó. ¿En dónde se manifiesta? Y lo dice el Papa Benedicto XVI en un libro maravilloso, Jesús de Nazaret, ¿sí? En dónde se manifiesta el poderío y la gloria del Señor en lo alto de la cruz. Entonces imaginémonos esa cuestión, ¿no? La cruz, que es la cosa más ignominiosa con la cual podría morir un hombre porque murió desnudo, ¿sí? Allí se manifiesta la gloria de Dios. Es a través de su muerte y su posterior resurrección, obviamente, entonces donde se manifiesta el gran labor de Dios, que cargó con todos nuestros pecados, con todo nuestro sufrimiento, con todo nuestro dolor, y allí lo dejó prendido en la cruz, para que a través de la resurrección nosotros también tengamos vida a pesar de los sufrimientos que podamos estar pasando en estos momentos, ¿sí? A pesar de las situaciones difíciles, el Señor nos regala la vida eterna. No sé si no nos hemos dado cuenta de algo tan grande y tan maravilloso como lo es eso. Saber de que inclusive por encima de la muerte tenemos a alguien que nos está esperando. Tenemos una vida plena que nos está esperando a cada uno de nosotros. Allí el sufrimiento adquiere un valor redentor en ti y en mí. De manera de que en estas situaciones tan duras que vivimos, el Señor también se puede glorificar y puede transformar nuestra vida, como seguramente lo hace. Miremos Malaquías capítulo 3 versículos 1 al 5, que nos dice: miren, yo envío mi mensajero a preparar el camino delante de mí. De pronto entrará en el santuario el Señor que buscan, el mensajero de la alianza que tanto desean. Mírenlo entrar, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién resistirá cuando Él llegue? ¿Quién quedará de pie cuando aparezca? Será fuego de fundidor, blanqueador de lavandero. Se sentará como fundidor a refinar la plata, refinará y la purificará como plata y oro a los levitas, y ellos ofrecerán al Señor ofrendas legítimas. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y Jerusalén, como en tiempos pasados, como en años remotos. Los llamaré a juicio, seré testigo exacto contra hechiceros, adúlteros y aquellos que juran en falso.
contra los que defraudan al obrero en su sueldo, oprimen a viudas y huérfanos, y atropellan al emigrante sin tenerme respeto, dice el Señor Todopoderoso. Resulta de que este texto bíblico lo relacionan con Juan el Bautista en su predicación antes de la manifestación pues, de nuestro Señor, su manifestación pública. Entonces miren que envío delante a mi mensajero. ¿Para qué? Para predicar el mensaje que predicó Juan el Bautista, un llamado al arrepentimiento, a cambiar. Porque después vendrá el juicio. Hombre, ¿y en qué consiste ese juicio? Nos lo hablaba estos días también el Evangelio según San Juan. Hombre, no es que Jesús haya venido al mundo a condenar. Es que el juicio consiste en que el mismo Dios vino al mundo y se manifiesta en su mensaje, pero el mundo decidió no creer en él. Y en eso consiste el juicio. ¿Ves? El juicio del cual nos habló el Papa Francisco en su bendición. ¿Sí? En que Dios se manifestó y Dios nos dice, hombre, ponete las pilas, empezá a cambiar tu vida. Y nosotros pues seguimos, no, pues nosotros aquí somos dueños de nuestra propia existencia, no necesitamos que nadie nos diga nada, ni regirnos por reglas, que alguien me dice que tengo que ayudar al otro, uy, no, eso no, eso más bien preocupémonos por nosotros mismos, ¿sí? Y vivamos como tengamos que vivir, ¿no? Entonces, en eso consiste ese juicio, ¿sí? No en que Dios en sí quiera condenarnos, sino en que nosotros nos alejamos de Dios. Nosotros mismos nos alejamos de Dios. Juzgamos de que no necesitamos a Dios. Entonces saquémoslo de todas las cosas de nuestra vida. No tengamos algo que nos oprima, ¿no? Y vivamos como se nos venga en gana. Y resulta de que allí no, porque siempre se exigen ciertas reglas de comportamiento social, de podernos entender todos, pero cuando hay una anarquía, pasa lo que vivimos, ¿no? Cualquiera saca provecho de su trabajo, de lo que tiene, y pisotea y le da en la cabeza al otro. Entonces el Señor nos invita a eso, a prepararnos y a pedirle al Señor que cambie nuestro corazón. Ya rápidamente para terminar, está Abdías, solo tiene un capítulo, nos habla de la destrucción de Jerusalén y también del día del Señor. Y por último, Jonás. Quise dejarlo de último, ¿por qué? Porque actualmente los estudios no catalogan a Jonás como un texto bíblico. Lo catalogan más bien como una historia tipo novela. Y si ustedes leen el libro de Jonás es muy diferente a todos los esquemas que hemos visto de los profetas. ¿Sí? Es una historia, es la historia de Jonás. Ahora, ojo porque la novela tiene cuestiones que no se pueden entender al pie de la letra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que estuvo 3 días en el vientre de la ballena. Hágame el favor. ¿Sí? Entonces, estar 3 días en el vientre de la ballena es una simbología, ¿sí? Jonás fue arrojado al mar y el mar para Israel significa el mundo, significa el mal, ¿sí? Entonces, que Jonás haya estado 3 días en el vientre de la ballena implica para Jonás un tiempo de prueba también. Y ese tiempo de prueba lo va a llevar a donde, queridos amigos, a retomar la misión que el Señor le había encomendado. Ir a Nínive y hablarle a los ninivitas que iban a ser destruidos. ¿Ve? Entonces ya tiene sentido eso. ¿Sí? Ya tiene sentido eso. Y esta figura de Jonás en el vientre de la ballena también la asocian los evangelistas con eso. Ese es el signo que va a usar el Señor. Así como estuvo Jonás 3 días en el vientre de la ballena, también el Hijo del Hombre estará 3 días, ¿sí? Haciendo referencia a su muerte, pero también a su resurrección. Entonces mira que esa profecía de Jonás, de lo que vive Jonás, tiene su pleno cumplimiento en Cristo. En los 3 días que se da esa transformación y la resurrección, pues, de la cual nosotros en este tiempo estamos felices, estamos alegres, porque creemos en un Dios vivo, queridos hermanos. Nuestro Dios está vivo en medio de nosotros. Que no percibamos su presencia ya es otra cosa, pero Él está vivo. Él está en medio de nosotros, nos ayuda,
¿sí? Y pidámosle al Señor que pase lo que pase, vengan los problemas que se vengan, que podamos seguir de su mano y que nunca, nunca nos apartemos de Él. Eso es lo clave en estos momentos, que nunca nos apartemos de Dios, de su presencia que nos consuela, de su esperanza que Él nos trae, que nos dice que Él está aquí, que no tengamos miedo, que confiemos en Él, que creamos en Él. Y así estos días se van a pasar volando y vamos a entender la gran obra que el Señor ha hecho en nosotros. ¿Sí? Con esto finalizamos los profetas menores y nos vamos preparando para introducirnos al Nuevo Testamento. Entonces les voy a pedir el favor de que por favor, si no han visto estas enseñanzas o estas clases de profetas menores, las lean, ¿sí? O sea, las vean y saquen sus apuntes para quedar con todo el bagaje profético que ya hemos visto y a través de ello insertarnos en el Nuevo Testamento ya para ver más a profundidad un poco, es una pinceladita de lo que fue, de lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, su paso por la tierra pues de manera física y ahora que nos sigue acompañando pues vivo y resucitado en medio de la iglesia. Entonces, para que tengamos eso en cuenta, que el Señor los bendiga, que pasen una buena y santa noche.